la superficie del terreno hacia el suelo. Eso es infiltración, ¿no? Entonces, proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie al suelo, al interior del suelo. Muchos factores influyen en la tasa de infiltración. La condición de la superficie del suelo, su cobertura vegetal, las propiedades del suelo, tales como el contenido de humedad del suelo, la porosidad, la conductividad hidráulica del suelo, etc. Son muchísimos los factores entonces que intervienen en la tasa de infiltración, ¿ya?, del agua en el suelo. Bien, aquí vamos a ver algunos elementos importantes, interesantes. Un poquito para entrar en el tema, algunos conceptos o algunos términos que se utilizan. La infiltración, ahí está, esquemáticamente la infiltración, el movimiento del agua al interior del suelo. Es decir, que el agua ingresa al interior del suelo desde el agua que está en la superficie, ingresa al interior del suelo. Este es el proceso de infiltración. Y el movimiento del agua ya dentro del suelo, el movimiento hacia abajo, se llama percolación. Es decir, una vez que el agua se ha infiltrado, entonces, si el agua sigue moviéndose hacia abajo, sigue el camino hacia el nivel de aguas, entonces el proceso se denomina percolación, el movimiento del agua en el interior del suelo. ¿Ya? Bien, nos referimos al movimiento vertical del agua, ¿no? En cambio, hay un movimiento del agua es decir, por debajo de la superficie del suelo. Es lo que denominamos el flujo subsuperficial. Estamos hablando acá del desarrollo de estos flujos durante una lluvia o después de una lluvia, inmediatamente después de una lluvia, ¿no? Entonces se desarrolla el flujo subsuperficial. El flujo subsuperficial que luego sale a la superficie, ¿no? Y luego el movimiento del agua ya a gran profundidad es el movimiento subterráneo, ¿no? Movimiento subterráneo, el movimiento de las aguas subterráneas. Y aquí tenemos el agua superficial, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser un cauce natural. Entonces, la infiltración incrementa la humedad del suelo, ¿no? Se traduce en humedad del suelo. El flujo subsuperficial, ahí está, se produce como flujo no saturado a través del suelo. El flujo subterráneo se produce como flujo saturado a través de los estratos de suelo o roca. El medio poroso son los estratos de suelo y roca que permiten la circulación de flujo en su interior. El flujo saturado, cuando los espacios vacíos del suelo están ocupados por agua. Entonces tenemos un flujo saturado. Ese flujo saturado se da, por ejemplo, las aguas subterráneas, ¿no? Resultan ser un flujo saturado. En cambio, el flujo subsuperficial es un flujo no saturado, porque acá el suelo no está totalmente saturado. Tiene humedad, pero no está completamente saturado. Bien. Los factores que afectan la capacidad de infiltración. La textura del suelo, el contenido de humedad inicial del suelo, el contenido de humedad de saturación, el uso del suelo, la cubierta vegetal o cobertura vegetal, la acción del hombre y de los animales, ¿no?
la temperatura, sus cambios y diferencias, el nivel de compactación del suelo, ¿no? Entonces, todos estos factores son los que afectan a la capacidad de infiltración. Enseguida vamos a ver algunos de ellos así. Por ejemplo, la textura del suelo se refiere al tamaño de los granos que forman el suelo, ¿no? Enseguida vamos a ver cómo afecta la textura del suelo, ¿ok? Bien, y ahora vamos a ver otros factores. Por ejemplo, la pendiente del suelo, o del terreno, ¿no? La pendiente. Por ejemplo, aquí tenemos un terreno con pendiente casi cero. En cambio, aquí tenemos un plano inclinado. Entonces, cuando se produce una lluvia, el agua que llega al suelo, en un suelo cuya pendiente es muy pequeña, casi cero, entonces, cuando el agua llega a la superficie sobre el suelo, el agua tiene la posibilidad de infiltrarse, ¿no? El agua se infiltra. En cambio, en un terreno empinado, con pendiente, el agua llega al suelo y más bien escurre, debido al plano inclinado, entonces el agua escurre y no permite la infiltración, o si se infiltra es muy poco. Entonces, en un terreno con pendiente muy pequeña hay mayor infiltración comparado con un terreno con pendiente fuerte, donde vamos a tener una pequeña infiltración. Otro aspecto importante, que ya lo habíamos nombrado antes, es la cobertura vegetal. Aquí tenemos un terreno cubierto de bosque. En cambio, acá tenemos un terreno desnudo. Entonces, en este terreno cubierto de bosque hay mayor posibilidad de infiltración. Aquí el agua se va a infiltrar mucho más. En cambio, acá en el terreno desnudo, pues llega el agua de la lluvia al suelo y no hay nada que lo detenga y por lo tanto el agua fluye pendiente abajo. Y la cantidad de infiltración es mínima, ¿no? Es mínima. Entonces acá la cobertura vegetal, aquí la pendiente del terreno hemos visto, ¿no? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, este es un charco, ¿no? Un charco de agua ya producto de la precipitación, ¿no? Aquí la textura del suelo les decía que influye. Por ejemplo, vamos a comparar arenas, limos y arcillas. ¿Cómo es la textura del suelo? Las arenas, por supuesto, es una imagen ampliada muchas veces. Entonces, en un suelo arenoso tenemos mayor infiltración. El agua se mueve más fácilmente hacia abajo. Entonces, hay una mayor infiltración. En cambio, en un terreno limoso, ¿no? Donde los granos son más pequeños que de las arenas, entonces el movimiento del agua es ya dificultoso, ¿no? El movimiento del agua hacia abajo. Entonces, el agua se mueve muy lentamente en este tipo de suelos. Y más aún en las arcillas. Observen, en las arcillas, pues el agua prácticamente no se mueve hacia abajo. Es decir, si se mueve es realmente con velocidades muy pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo que la textura del suelo, pues la textura del suelo influye muchísimo en la tasa de infiltración. ¿Ya? Bien. También el tipo de suelo, por ejemplo, aquí hay un suelo franco arenoso y suelo franco arcilloso. También tiene efecto sobre la tasa de infiltración.
¿no? El modelo de infiltración, cómo se desarrolla, por ejemplo, en un suelo franco arenoso, es decir, con alto contenido de arena, quiere decir, alto contenido de arena. Entonces, fíjense, ahí el modelo de flujo es un modelo así, alargado, ¿no es cierto? Y el agua se mueve con mucha facilidad hacia abajo, ¿no? Observen ustedes cómo va avanzando el frente de humedad, ¿no? Aquí a los 15 minutos, a las, fíjense, 4 horas, perdón, no sé cuánto dice, 40 minutos. 40 minutos, a los 40 minutos tenemos este perfil, después de 1 hora y después de 24 horas. No, pero sí, observe que el movimiento es siempre hacia abajo y no se expande en forma horizontal. Entonces la componente vertical de la velocidad es mucho mayor. En cambio, fíjense en este tipo de suelo franco arcilloso, pues tenemos un modelo de humedad, ¿no? Muy diferente al otro tipo de suelo. Fíjense acá 1 hora y acá entonces tenemos el frente de humedad bastante amplio, pero de poca profundidad, ¿no? En 24 horas, fíjense cómo se logra esto, 24 horas. Y en 48 horas, recién se alcanza, digamos, la misma profundidad que en otro tipo de suelo. Pero abarca en todo caso, ¿no? El bulbo de humedad es de mayor amplitud en este caso, ¿no? Dice infiltración del agua a partir de un surco de riego en dos suelos de diferente textura. Dos suelos de diferente textura, ¿no? Esto es en un sistema de riego, ¿no? Entonces, la porosidad de los suelos es muy importante, es un parámetro muy importante del cual depende la tasa de infiltración. Y la porosidad es diferente de un suelo a otro suelo, ¿no es cierto? La porosidad sabemos que es el volumen de vacíos dividido entre el volumen total del suelo. A eso lo llamamos porosidad. Y se expresa normalmente en porcentaje, ¿no? Entonces, la porosidad depende de la textura del suelo, del tipo de suelo. Ya enseguida vamos a ver, pero ya podríamos ir adelantando. Ustedes podrían decirme tal vez, a ver, conocemos 4 tipos de suelo según su textura, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos? Según su textura, los suelos se clasifican en 4 grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Arenoso. Son 4 grupos. Vaya, mis alumnos, ya van a salir ingenieros, ya van a ser mis colegas, y hasta ahora no saben la clasificación de los suelos según su textura. Y han vencido suelos 1, suelos 2, suelos 3, laboratorio 1, laboratorio 2 y no sé qué otro más de suelos. ¿Cómo es posible que no sepan? ¿Cómo no van a saber algo tan elemental? Según su textura hay 4 tipos de suelos. Se clasifican en 4 clases. Gravas, arenas, limos y arcillas. ¿O no sabían, jóvenes? No lo sabían, ¿no? Gravas, arenas, limos y arcillas. Esos son los 4 grupos. Ahora dígame, ustedes conocen los 4 tipos de suelos, o por lo menos saben de sus características.
de las gravas, arenas, limos y arcillas. ¿Cuál de estos suelos tiene mayor porosidad? Gravas y arenoso sería, ingeniero. ¿Cuál de ellos tiene mayor porosidad? Solo uno mencione, pues. Gravas. Lo arenoso, ingeniero. A ver, ¿qué opinan los demás? Todos están equivocados, todos equivocados. Los suelos que tienen mayor porosidad son los más finos, estos suelos. Sí, Las arcillosos. arcillas tienen mayor volumen de espacios vacíos. Mayor volumen de espacios vacíos hay en las arcillas. Mayor que en los limos y el limo mayor que en las arenas y las arenas mayor que en las gravas. ¿Ya? Y aquí les voy a demostrar eso mediante esta tabla. Ahí está. Esta es una tabla de nuestro libro Hidrología aplicada de Ben Techón. La tabla 261. Conductividad hidráulica y porosidad para medios porosos no consolidados. Grava, arena, limo y arcilla. Ahí está la porosidad. Porosidad de las gravas de 25 a 40%. De las arenas de 25 a 50%. De limos 35 a 50%. Y de arcillas de 40 a 70%. ¿Qué opinan ahora? ¿Qué opinan? Sí. Esa es la porosidad. Es que ustedes confunden la porosidad con la permeabilidad. Esa es otra cosa. La permeabilidad es otra cosa. Es una propiedad de los suelos, ¿no? Es la facilidad con la cual el agua penetra al interior del suelo. La permeabilidad. ¿Cuál es el suelo más permeable? Entonces, diríamos, a ver, ¿cuál es el suelo que tiene mayor permeabilidad? La grava. La grava. ¿Por qué? Porque el agua penetra al interior de una masa de grava, pues con mucha facilidad. El agua se mueve con mucha facilidad. Y le siguen las arenas, luego los limos y al final las arcillas. Y fíjense, esta propiedad que dice conductividad hidráulica es muy semejante a la permeabilidad. ¿Ya? Prácticamente es casi lo mismo, como la permeabilidad. Pero lo llamamos conductividad hidráulica. ¿Ya? Observen ustedes la magnitud. Se mide en términos de velocidad, centímetros por segundo. Es decir, es la velocidad con la cual el agua se mueve en el interior de ese material. A eso se refiere. Por ejemplo, en la grava se mueve con una velocidad entre 10 a la menos 1 hasta 10 al cuadrado centímetros por segundo. Dentro de la grava. Dentro de las arenas se mueve con una velocidad de 10 a la menos 5 hasta 1 centímetro por segundo. Eso es lo que quiere decir. En cambio, en los limos va de 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Y en las arcillas va de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 5. ¿Ya? Ahora haremos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Entonces, tengo aquí un estrato de un material. Ya, puede ser lo vamos a ir denominando de diferentes formas. Es un estrato de un material cualquiera. Bueno,
Y resulta que aquí hay agua. Ya, ahí está el agua. Bien. El espesor del estrato es 1 metro. ¿Ya? El estrato tiene 1 metro de espesor. ¿Ok? Es 1 metro. Un metro de espesor tiene el estrato. Bien, ahora ustedes determinen en qué tiempo atraviesa el agua, que está acá, este estrato de suelo. ¿En qué tiempo atraviesa? 1, si el suelo es grava, o A, si el suelo es grava, B, si es arena, C, si es limo, y D, si es arcilla. ¿Ya? Tomen el límite superior para hacerlo más fácil. Tomen el límite superior. Y entonces, dígame el tiempo. ¿En qué tiempo atraviesa 1 metro de grava? Ya, eso es. Ya me distan. Aquí vamos a anotar el tiempo en segundo. El tiempo nomás. Tiempo. Las unidades les voy a poner después. Bueno. Ahora calculen el tiempo, pues. Yo voy a ir anotando ahí. El suelo es 1 metro de grava. Les voy a llamar a cada uno por su nombre para preguntarles. Tienen 10 minutos para hacer el ejercicio. Ya 15.
Y bien, resultados, jóvenes. La grava. Un segundo, me digo. En un segundo. La arena. 100 segundos. 100 segundos. O sea, 1 minuto. 1.67 minutos. Vamos a poner así diferentes unidades. Ya. Limo. Peso. Entonces pondremos en días. Transfórmelo a días. ¿Cuánto es? Dividido entre 24 nomás, pues joven. 1.12 1.12 días. días. Ya. Y luego la arcilla. $115,74 días. Ya. Póngalo en meses. $3.83 meses. ¿Cuánto? 3.83 meses. 3.83 meses. ¿Ok? Entonces, observen, jóvenes, cómo es la propiedad esta de los diferentes tipos de suelo, según su textura, la conductividad hidráulica o permeabilidad, ¿no? Entonces nos permite tener esta idea acerca del movimiento del agua en el interior de este tipo de suelos. Por ejemplo, si el suelo es grava, el agua atraviesa en un segundo el estrato de 1 metro. Si el suelo fuese arena, entonces requiere de 1.67 minutos. Ya casi 2 minutos. Y si es limo, pues requiere de 1.12 días. Estamos hablando ya de días. Y si fuese arcilla, requiere de 3,83 meses para atravesar ese estrato de suelo. Ya, entonces con esto, yo creo que ahora tienen una idea más clara de lo que es la conductividad hidráulica en los suelos. ¿No es verdad? Ya no es así una simple tablita que ven ahí, pero pues ¿qué es lo que significa? Ahí esto es lo que significa, ¿no? En su relación de la relación entre el suelo y el agua. Esto es lo que quiero mostrarles. Está claro, ¿no? Y ahora, para que nunca más se olviden, entonces, la porosidad es mayor en las arcillas. ¿Qué es porosidad? Es almacenamiento. No es movimiento del agua dentro del suelo. Es espacio de vacíos donde el agua se acumula. Eso es porosidad. El espacio de vacíos. El volumen de espacio de vacíos, a eso lo llamamos porosidad. En las arcillas es mayor que en los limos mayor que en las arenas,
las arenas mayor que las gravas. Ya, para que tengan esa idea. Entonces, nunca más deben confundir la porosidad con la permeabilidad. Porque lo primero que se nos vino a la mente ha sido el término de, bueno, Cumplimiento. ¿cuál es más poroso? Entonces ustedes confundieron eso. ¿Ya? Esta conductividad hidráulica es, como les digo, lo que conocemos también como permeabilidad. ¿Ya? ¿Está claro, no? Entonces, la porosidad y la conductividad hidráulica son dos propiedades que también influyen en la tasa, en la capacidad de infiltración de los suelos. ¿Ya? Ahí está la porosidad, como les decía, volumen de vacíos dividido entre el volumen total. ¿No? Entonces ahí están los vacíos, fíjense, y ahí es donde se acumula el agua, en los espacios vacíos. Ahí se acumula el agua. Es decir, la porosidad es como un almacenamiento. Un almacenamiento. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos una idea acerca de lo que es la velocidad de infiltración. Es decir, la velocidad con la cual el agua penetra al interior del suelo. Velocidad de infiltración, milímetros por hora. Esas son las unidades que utilizamos, milímetros por hora. Entonces, la velocidad de infiltración, por ejemplo, en los suelos arenosos, tenemos una mayor velocidad de infiltración que en el suelo franco y los arcillosos. El suelo franco es el limoso, ¿no? Velocidad de infiltración básica, dice. Y además, la velocidad de infiltración, de acuerdo a esto, va disminuyendo en función del tiempo. Si se produce una lluvia, al inicio de la lluvia, la tasa de infiltración es muy alta casi en todos los suelos. Bueno, es alta, diremos, casi en todos los suelos. Pero a medida que transcurre la lluvia, y a medida que se va infiltrando el agua, a medida que va llenando los espacios vacíos el agua, entonces la tasa de infiltración también va disminuyendo. Va disminuyendo hasta tornarse más o menos constante. ¿No? Cuando el tiempo T es muy grande, entonces esa tasa de infiltración tiende a ser constante. Tiende a ser constante. Eso es lo que nos está mostrando esta figura. ¿Ok? Bien. Entonces eso es lo que hemos definido ya. Capacidad de infiltración es la capacidad del suelo de absorber agua en una unidad de tiempo. Por eso su unidad es milímetros por hora. Así, similar a la intensidad de la tormenta, ¿no es cierto? Intensidad de la lluvia. Milímetros por hora también. Aquí la capacidad de infiltración entonces está dada en milímetros por hora. En cambio, la infiltración acumulada es otra cosa. Es la cantidad de agua que se va acumulando en el interior del suelo y se va acumulando en función del tiempo. Bien, dice entonces, una porción de suelo poroso no saturado, existe una porción ocupada por partículas sólidas y el resto por huecos. La porosidad, esta es la relación entre el volumen de huecos y el volumen total. Ahí está. Volumen de huecos más el volumen de agua en los huecos, bueno, en los espacios ahí, dividido entre el volumen total. ¿No? Es el volumen de vacíos actual más el volumen de agua, porque ya puede haber agua, puede haber una humedad inicial, dividido entre el volumen total. A esto lo llamamos porosidad, entonces, ¿no? El contenido de humedad del suelo, tita, es la relación entre el volumen de agua existente en el suelo y el volumen total del suelo, de la muestra de suelo. Volumen de agua entre el volumen total de la muestra de suelo, eso es el contenido de humedad, ¿no? Y ese contenido de humedad varía entre 0 y eta.
donde eta es la porosidad, ¿no? Es decir, el suelo no puede tener más cantidad de agua o sea, la máxima cantidad de agua que puede tener un suelo es igual al volumen de espacios vacíos, ¿cierto? Igual al volumen de espacios vacíos. Esa va a ser la máxima cantidad. Bueno, y así entonces, la tasa de infiltración. Entonces, nuevamente decimos, la tasa de infiltración, F, minúscula, ¿ya? En milímetros por hora, es la tasa a la cual el agua entra al suelo en la superficie. Y aquí definimos la infiltración acumulada, F mayúscula. Se define como el volumen acumulado de agua infiltrada dentro de un periodo de tiempo dado y es igual a la integral de la tasa de infiltración en ese periodo. Ahí está. Esta es la infiltración acumulada, igual a la integral de la tasa de infiltración por diferencial de T. La tasa de infiltración está en milímetros por hora, el tiempo en horas, entonces horas con horas se van y esto nos da en milímetros. Y acá la definición de tasa de infiltración, es decir, lo contrario de esto. Si yo quiero despejar la tasa de infiltración, entonces derivamos esta función derivada de f con respecto de t, derivamos acá y nos queda igual f de t simplemente. Es decir, f de t igual a la derivada de la infiltración acumulada con respecto de t. ¿Ya? Eso entonces para que ya se conozca cómo son estas funciones, ¿ya? Tasa de infiltración e infiltración acumulada. Aquí tenemos una gráfica de la tasa de infiltración, que como les había mostrado ya antes, es una función, es una función entonces que va disminuyendo a medida que, o sea, la tasa de infiltración va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Ya? O sea, es una función totalmente decreciente. En cambio, la infiltración acumulada, es decir, la cantidad de agua que se va acumulando en el interior del suelo, a medida que transcurre el tiempo, entonces va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Nunca va a disminuir, por supuesto. Siempre irá aumentando o se mantendrá constante. Se mantendrá constante, es decir, una línea horizontal, ¿no? Eso sería constante, pero jamás va a disminuir, ¿no? Esa es la infiltración acumulada, ¿ya? Y esta es la tasa de infiltración, una función totalmente decreciente. Bien, el movimiento del agua a través del medio poroso obedece a la ley de Darcy. El medio poroso es el suelo, ¿no es cierto?, al que estamos haciendo referencia. El caudal es igual a K por S sub F, ¿no? Donde S sub F es un gradiente hidráulico. K es la conductividad hidráulica que acabamos de verlo, o la llamada permeabilidad, si quieren. K. Entonces, el caudal Q que fluye en un suelo, dentro de un suelo, es igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico. ¿Ya? Gradiente hidráulico o pérdida de carga, ese es su pérdida. Q es el flujo de Darcy, que se expresa como caudal multiplicado por área. K es la conductividad hidráulica, es decir, caudales metros cúbicos por segundo por metro cuadrado, quiere decir, ¿no? K es la conductividad hidráulica y S sub F es la pérdida de carga por unidad de longitud del medio poroso. O sea, el llamado también gradiente hidráulico. ¿Ya? Eso es S sub F, el gradiente hidráulico. ¿Ya? Entonces, el movimiento del agua en el suelo obedece a la ley de Darcy. Ok. Bueno, medición de la infiltración. ¿Y cómo medimos la infiltración?
Para eso utilizamos un aparato que se llama infiltrómetro y tiene este aspecto, como se ve en la figura. Fíjense, son dos anillos circulares, dos anillos, mejor dicho, uno interior y otro exterior, ¿no? En el cual se llena con agua, por supuesto, hasta un cierto nivel. Este instrumento se tiene que entesar en el suelo, dice, ¿no? Método directo de medición, se obtiene la medida entesándolo en el suelo y observando la altura de agua infiltrada por unidad de tiempo. Es decir, se llena con agua acá en el espacio entre los dos anillos y también se llena con agua en el anillo interior. ¿Dónde se mide? En el anillo interior. ¿Y por qué se coloca agua aquí en el anillo, entre los dos anillos? ¿Cuál será la razón? Para que también el suelo circundante también esté húmedo con la misma cantidad de agua, ¿no es cierto? Es decir, porque si estuviese seco, entonces habría una distorsión en esto. Entonces, si hacemos que todo ese espacio esté húmedo, entonces vamos a poder medir, ¿no? Realmente la tasa de infiltración acá. Y entonces, como dice acá, lo que se observa es la altura de agua infiltrada por unidad de tiempo. ¿Cuántos milímetros de agua se infiltran? Digamos, en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos, etc. Y para eso se diseña una planilla en la cual se toma nota de todas las observaciones, así tal como está acá. La primera columna es la hora a la cual inicia el experimento. Aquí tenemos que anotar el anillo número tantos, la fecha, la hora de inicio y las características del suelo. ¿Qué tipo de suelo es? Digamos, areno limoso, ¿no? Limo arcilloso, no sé. Y entonces en la primera columna tenemos registrada la hora, ahí se debe anotar la hora a la cual se realizan las lecturas. Tiempo parcial en minutos, es decir, el tiempo que transcurre de una lectura a otra lectura. Aquí el tiempo acumulado, el acumulado. Aquí hemos empezado con 0 y cada 5 minutos estamos haciendo la lectura. A los 5 minutos una lectura. Después de otros 5, otra lectura y así sucesivamente. Y a partir de aquí ya a 10 minutos aquí. A partir de aquí a 30 minutos. ¿No? Es decir, a medida que transcurre el tiempo, entonces el espaciamiento entre lecturas tiene que ser cada vez más largo ya. Ahí está el tiempo acumulado, simplemente la suma de estos valores. Y la lectura. Entonces, en los primeros 5 minutos observamos que se infiltró 13,5 centímetros. En los siguientes 5 minutos se infiltró 12,8. En los siguientes 5 se infiltró 12,2. ¿Ya? Y aquí ya nos pide enrase, dice. Enrase. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos que volver a llenar esto al nivel inicial. Ya, este depósito interior tenemos que llenarlo con agua hasta el nivel inicial, que son los 15 centímetros que dice acá. 15 centímetros. A partir de aquí, o sea, tenemos los 15 centímetros de agua, ¿no? Fíjense que se han ido filtrando así, 13,5, 12,8 y así. Entonces, aquí ya nuevamente llenamos ahí y nuevamente comienzan las lecturas. 14, 12, 14, 13, etc. Aquí otra vez enrase, ¿no? Enrase, ¿no? Así entonces se realizan las lecturas. Aquí se hace el cálculo de las láminas parciales de agua, ¿no? Que se han ido infiltrando, fíjense, ¿no? En función del tiempo, naturalmente. Y las láminas acumuladas aquí, ¿no? 0, 15, 22, 28, etcétera, y acumuladas, 132. Y luego se determina, pues, la tasa de infiltración. Y ahí tenemos la curva ya de la
la tasa de infiltración en función del tiempo, ¿no? Entonces, acá se muestra que si que la tasa de infiltración tiende a ser constante. Claro, si el experimento hubiese durado más tiempo, a lo mejor hubiésemos obtenido, digamos, una tasa ya casi constante. ¿Ya? En esa forma, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, se realiza la medición. Bien, y luego la parte ya del análisis mismo teórico de la infiltración, se ha hecho muchos estudios sobre el tema de infiltración, muchos estudios, y se ha llegado, digamos, a determinar un modelo de infiltración. Dice, la distribución de humedad dentro del perfil de suelo durante el movimiento hacia abajo del agua se ilustra en la figura a continuación. Existen 4 zonas de humedad. Una zona saturada cerca de la superficie, una zona de transmisión de flujo no saturado y contenido de humedad aproximadamente uniforme. Una zona de mojado en la cual la humedad decrece con la profundidad y un frente de mojado en el cual el cambio en el contenido de la humedad con la profundidad es tan grande que da la apariencia de una discontinuidad aguda entre el suelo mojado arriba y el suelo seco debajo, ¿no? Entonces, ahí están las 4 zonas. Las zonas de humedad durante la infiltración, ¿no? Aquí tenemos el contenido de humedad, ¿ya? Contenido de humedad, aquí 100%, quiere decir que esto está completamente saturado. Aquí 100%, ¿no? Aquí va de 0 a 100 el contenido de humedad. El porcentaje. Y ahí tenemos entonces las 4 zonas, cómo se produce la infiltración en un suelo. Ahí están las diferentes zonas, ¿ya? Ok, un momentico. ¿Aló? Hola, jovencitos, señoritas. Bien, entonces esas son las zonas de humedad. Ya el modelo de infiltración. Bien, vamos a quedar ahí entonces. Ya para la próxima clase vamos a ver los métodos para calcular la infiltración. ¿Ya? Bien, eso es todo por hoy entonces, mis estimados jóvenes y señoritas.
Que pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Ya. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Ya. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.